Hola, hola. ¿Qué tal? Ya estamos por aquí. El día de hoy tenemos algo especial con ustedes preparado. Y es porque, bueno, ya los que nos han estado siguiendo en nuestros diferentes momentos saben que la semana pasada terminamos el curso que estábamos dando de Poseer la Tierra. Ahorita vamos a estar hablando de algunos temas importantes que consideramos importantes. Así que bueno, pues todos sean bienvenidos, ¿no? Y en lo que sabemos y entendemos por la palabra de Dios, por la escritura, es la importancia que tiene que la iglesia, todos los creyentes, seamos llenos del Espíritu Santo, porque fuera de eso, cualquier gente, aun que no sea creyente, pues puede tener moral, valores, hasta cierto punto, portarse bien o hacer su mejor esfuerzo, pero definitivamente el poder para lograr vivir una vida de éxito en Cristo y sobre todo manifestando su gloria y su poder, pues solamente es a través del Espíritu Santo. Es decir, eh, tenemos que ser honestos. El remedio para el mundo es el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia, lo que nosotros creemos. En lo personal, le comentaba yo a mi esposa, yo siento muy fuerte como una carga, como una necesidad de estar buscando más la persona del Espíritu Santo. Obviamente lo digo a nivel personal, pero también lo digo para con nosotros como iglesia, porque la oscuridad es densa, las tinieblas son fuertes, la carne es humana, es débil, y si no viene algo de lo alto, en este caso alguien, que es el Espíritu Santo, y es puesto en nuestra vida, además de la relación que podemos tener con Él, vamos a tener demasiadas complicaciones, muy poca fuerza para avanzar y muy poco impacto que podemos lograr. Y es que Dios no nos llamó para estar así, sencillamente, ¿no? Ujú. De hecho, cuando nosotros llegamos al Señor y nos entregamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdona, dice la palabra que el Espíritu Santo también pone un sello en nosotros. Él nos sella y de alguna manera viene a vivir a nuestra vida. Cuando nosotros hacemos, ese día que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo empieza también a habitar de una manera manifiesta en nuestra vida y empiezan a suceder cambios tremendos. Esas cosas que podemos decir que experimentamos el día que nacemos de nuevo, todo eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y empieza una relación y conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor, de su palabra, también va creciendo esa relación con el Espíritu Santo. Lo que sucede a veces es que lo dejamos de lado y empezamos a veces a vivir una vida de religiosidad. Y eso es lo que no queremos que pase, porque el mundo necesita, así como están las cosas, siempre lo ha necesitado, ¿verdad? Todos hemos necesitado un toque sobrenatural de Dios, por ejemplo, ver la evidencia de su poder, la realidad de su existencia, pero más que nunca, como decía Manuel en la historia, las cosas se van poniendo muy difíciles y pareciera que las tinieblas van ganando terreno y lo único que puede hacer que la gente que tiene su corazón endurecido, el entendimiento también entenebrecido, lo único que puede hacer que despierten de eso, que sean libres y que sean salvos, pues es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y nosotros somos los portadores de su presencia. Necesitamos eh, cultivar esa relación, necesitamos hacerla crecer y como digo, no es una cuestión de misticismo o de religiosidad, sino es algo práctico de Real. nuestra vida diaria, real. Y además dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Lo que pasa es que como humanos y personas a veces no entendemos, ¿verdad? O queremos entender en nuestra mente y con nuestra capacidad al Señor, pero lo único que hay que hacer es creerle. Nosotros tenemos que ser honestos en el sentido de que, bueno, yo he estado compartiendo un poquito cómo fue que yo recibo al Señor, porque para mí fue un encuentro sobrenatural con Dios. Y sinceramente, como lo dije entonces y lo vuelvo a decir ahorita,
si no fuera sobrenatural mi encuentro con Dios, difícilmente yo me habría metido a buscar de Dios. Es decir, para mí una vida cristiana que no tiene un impacto sobrenatural en alguna medida es como que no es real, no es sustentable. Es como cualquier otra idea o pensamiento o religión inclusive. Pero el hecho de que haya yo tenido esa experiencia de inicio fue determinante para que yo pudiera seguir adelante primero y después, bueno, saber que hay mucho más que solamente conocimiento, ¿no? Pero también quiero ser honesto con ustedes, ya ahí sí ya entra mi esposa, que más adelante, ya cuando pasaron algunos años, nosotros vivimos una experiencia junto con mucha gente en ese tiempo porque fue una visitación muy especial del Espíritu Santo que tuvimos en la congregación donde estábamos y pensamos que en muchos otros lugares el Espíritu Santo se derramó de una manera muy especial. De eso queremos hablar un poco, porque lo que nos ha sucedido es que desde que lo vivimos, y yo sé que algunas personas dicen, no, es que todavía pasa lo mismo en otros lugares y eso no. Quiero decirte que lo que pasó en ese tiempo fue muy especial y Dios lo hizo con un propósito, por lo menos para nuestra generación, que fue la de provocar hambre de Él, fue la de provocar ver su gloria y ver su poder manifiesto. Y nosotros somos testigos y partícipes de obras sobrenaturales tremendas y poderosas de Dios que a veces simple y sencillamente nos desesperamos porque no las vemos, o sea, las procuramos, oramos, ayunamos, insistimos en la iglesia y seguimos y vamos a seguirle. Quiero decir, esto que te estoy diciendo es para despertar en ti, por un lado, curiosidad, pero por el otro lado, hambre y sed de Dios, para que tú también empieces a buscarlo y junto con todos los que lo estamos haciendo, estemos expectantes a este nuevo derramamiento o nueva visitación o avivamiento o como le quieras llamar, a este derramarse del Espíritu Santo que estamos esperando sobre toda la iglesia. Y yo le digo, Señor, no es a pasar de largo, ¿eh? Si vas a hacerlo, empieza por nosotros, estamos en primera fila, con las manos levantadas, listos para lo que tú quieras hacer, porque así fue. Era un tiempo, yo recuerdo que antes de que fuera este derramamiento en la iglesia donde estábamos, había mucha oración, había mucha palabra, había mucha predicación buena, de verdad, ungida. El pastor tenía una unción y siempre la ha tenido para predicar increíble. El Señor le usaba muy fuertemente. Dios la había usado ya en algunas ocasiones, pues para liberar personas. En fin, había algo, ¿no? Pero a nivel general no todos estábamos viviendo esa dimensión en esa forma y lo que Dios quería hacer era como derramarse sobre todos. Y esto tiene un fundamento escritural. Quiero que sepas que por supuesto está la promesa que Dios dio en Joel, donde dice que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Luego viene ya Jesús, hace su obra de redención, de tal manera que la obra de Cristo es suficiente para limpiarnos y redimirnos a todos los creyentes, ¿verdad? Y estar como capacitados por la obra de Cristo para ser recipientes del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, nosotros podemos gozar de ese privilegio, pero ahora todos los creyentes lo pueden hacer. Sin embargo, antes de que el Señor Jesús viniera, el Espíritu Santo estaba, Él se movía sobre la tierra, se movía en la gente. En la palabra podemos ver cómo hay diferentes manifestaciones a través de algunos personajes bíblicos, pero no era algo que sucediera con todos los creyentes, sino era algo que tenía que ver con los propósitos de Dios específicos para ese tiempo, para su pueblo, para las personas que estaban ahí a cargo, al frente. Y ahora que el Señor nos ha redimido y que por gracia somos salvos, Él ha dado esa posibilidad a todos nosotros. De hecho, hay un pasaje donde se maravillan Pedro y los discípulos de que también sobre la gente que no era judía se estaba derramando el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es una gracia, un don, una bendición muy grande que el Señor nos ha dado, pero hemos sentido que necesitamos no nada más los pastores o los ministros, sino toda la iglesia del Señor,
estar buscándolo, estar buscando todos como cuerpo su presencia, procurándolo, porque necesitamos como cuerpo que Él se manifieste con poder y que de su presencia se derrame y que salga, ¿no?, de nosotros, como dice en la palabra, pues ríos de agua de vida, que salga el poder de Dios para sanar, para hacer que el reino del Señor crezca, que la gente crea, que sea edificada, que se afirme en el Señor, que también ellos vuelvan de todo corazón sus vidas a Dios. Y es que, como te estamos diciendo, es importante que haya un contacto con Dios de una manera plena o fuerte, intensa. Dios lo que quiere es que nosotros, todos los que le amamos y le buscamos, estemos madurando en la fe, creciendo en una vida con mayor compromiso y santidad, de tal manera que no sea solo que venga una visitación de Dios y se vaya y regrese y se vaya, sino que quede, que permanezca. Nuestra vida tiene que representar un lugar donde Dios quiera y pueda reposar. Y eso tiene que ver con santidad. Sí tiene que haber un anhelo, obviamente, de todo lo que estamos hablando, de su presencia y de su gloria, pero tiene que ver también con el hecho de que hagamos su voluntad. Y eso implica un esfuerzo personal de voluntad, donde tú y yo estamos todo el tiempo, ¿verdad?, corrigiendo las cosas que están mal, afinando nuestro corazón, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y sobre todo expectantes. Lo que estamos diciendo de que se derrame y su presencia y la sanidad son cosas que nosotros hemos visto. En ese tiempo de visitación que te platicamos era como si fuera un derramamiento literal, así en abundancia. Y después de eso, bueno, no ha sido tan intenso todo el tiempo, pero ha seguido sucediendo que Dios derrama y visita y hace cosas impresionantes. Seguramente muchos de ustedes tienen testimonios de que Dios ha hecho esto y aquello, porque lo sabemos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más cotidiano, la vida cristiana normal, que se le llama entre comillas o entre paréntesis normal, porque tiene que ver con la normalidad de manifestar el poder de Dios, no con la normalidad que consideramos cosas en la vida humana, sino lo normal es que haya resurrecciones, lo normal es que haya liberaciones, lo normal es que se multipliquen las cosas. Esa es la vida cristiana normal, a la que fuimos llamados y por la que Jesús hizo la obra, para que nosotros no solamente estemos dedicados a hablar de Él todo el tiempo, porque a mí me encanta hablar de Dios, pero no se trata solamente de hablar de Él o tratar de portarme bien para caerle bien a Dios o para estar bien con Él. Eso solamente es como el ABC, es como el kindergarten de la vida espiritual. En realidad lo que Dios quiere es que seamos compañeros, socios, amigos, para usar las palabras de la Biblia, ¿verdad? Donde Él puede con toda confianza declararnos su corazón y hablarnos de lo que a Él le importa y llevarnos o enviarnos a hacer cosas que son valiosas para Él, y no que estemos solamente sumergidos en nuestras propias cosas, ideas, pensamientos, y que consumamos nuestro tiempo con cosas que se van a quedar en este mundo y no van a trascender en la eternidad. Entonces, el asunto de la santidad, de estar en obediencia, es solamente el ámbito en el cual el Espíritu Santo se va a mover en nosotros y se va a derramar fuertemente en nosotros. Sí, porque además dice la palabra del Señor que Él nos da a su Espíritu Santo sin medida. Entonces, creo que a veces pensamos que ya hemos visto todo o que ya conocemos cómo el Señor opera, pero siempre hay algo nuevo. El Señor es creativo, y necesitamos además de verdad que Él se mueva a través de nuestras vidas, en nuestras vidas, que Él esté ayudándonos a permanecer firmes a pesar de todo, que Él nos esté llenando de amor, que haga, que produzca junto con la palabra de la cual nos alimentamos, pues esa fe para que sucedan cosas tremendas, ¿no? Yo recuerdo, como les he dado ya testimonio, que yo era muy incrédula
y la realidad es que, pues sí, tuve que ver para creer, ¿no? Yo sé que la palabra dice Tomasita. que es más bienaventurado el que cree sin haber visto, pero en mi caso tengo que reconocer que después de ver milagros y cosas tremendas de parte de Dios fue que yo creí, ¿no? Y creo que es lo que sucede con mucha gente. Entonces el Señor hace una obra preciosa, tremenda hasta el día de hoy. Él nos guía hacia el Señor Jesucristo para que podamos ser salvos. Él nos convence de pecado de entrada, ¿no? Antes de que empecemos a tener una relación con Él, Él ya está obrando en nosotros porque anhela que estemos con Dios, ¿no? Y que seamos salvos y que pasemos la eternidad con Él. Pero no termina ahí su obra, no nada más Él nos convence de pecado y nos redarguye y nos guía hacia Cristo, sino que una vez que ya nos guió y estamos ahí y queremos, o sea, hay un propósito en la vida, ¿no? Entonces, Él nos va dirigiendo, Él nos recuerda las cosas que el Señor nos va enseñando, nos da sabiduría, hace tantas cosas en nosotros que nos ayuda a mantener esa relación personal con Dios, que no es una religión. Y yo creo que a veces caemos en monotonía en nuestra vida cristiana o en religiosidad incluso, porque dejamos de buscar al Señor y dejamos que nuestros corazones se enfríen. Y el Señor dice que Él no quiere corazones tibios, no quiere gente tibia, sino que tenemos que, como dice en la parábola de las vírgenes, pues estarlo buscando, mantener ese aceite en nuestras vidas, ¿no? Mantener esa llama de amor en nuestros corazones para que podamos permanecer y además llevar fruto. Y es que tú y yo, como iglesia cristiana, estamos comisionados para hacer y enseñar la obra de Jesús. Pero fíjate, es hacer y enseñar. Aquí quiero hablar de dos cosas importantes. Existen como dos extremos en lo que estoy diciendo. La gente cristiana que solamente piensa que la fe se expresa con actividades y la gente cristiana que piensa que solo con oraciones. La realidad es de que no es ni una ni la otra. La acción es una respuesta de la oración, pero la acción es definitivamente una manifestación del poder de Dios cuando hay oración y relación. Entonces, las personas cristianas que solamente están haciendo, por muy buenas obras que hagan, es decir, pueden ser las mejores, visitar las cárceles, ir a los hospitales, ayudar a los enfermos, a los necesitados, y eso está bien, eso no vamos a dejarlo de hacer, ni deberíamos. Pero lo importante es que no sea solamente un activismo como buscando hacer, porque es que lo que tenemos que hacer como iglesia, no. Tenemos que hacer lo que el Señor nos vaya mostrando o indicando, porque además diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, ¿verdad? Cada iglesia tiene como un encargo de Dios en su área, en su ámbito o en áreas específicas, ¿no? Pero todo tiene que salir como una respuesta de estar delante de Dios, escuchándolo, recibiendo de parte del Señor su dirección, su instrucción, pero también su capacitación y su provisión. Todo eso que estoy diciendo viene a través de la llenura del Espíritu de Dios, porque yo siempre les digo y se los vuelvo a repetir, que si Dios nos llama a hacer algo, nos envía, pero no nos envía con las manos vacías, nos envía con lo que necesitamos para llevar a cabo las cosas. Aun cuando no lo tengas físicamente, si Dios te dice que hagas algo y le obedeces, Él te va a dar lo que necesitas. No esperes que te lleguen las cosas para entonces hacerlas. Si tienes una relación genuina con Dios, haz lo que te dice el Señor y te van a llegar las cosas que necesitas. Pero no hagas por hacer, ni dejes de hacer solamente porque dices que estás esperando a que Dios te diga, cuando en realidad ni estás en oración, ni estás ayunando, ni estás buscando la voluntad de Dios, solamente estás apático y en silencio, ¿no? No, no es así. Es una auténtica búsqueda de Dios donde lo que quieres es su voluntad y vas a andar haciendo lo que Él te diga.
En ese sentido te puedo decir que el ministerio de Jesús, nuestro Señor, solamente duró 3 años. Entonces, toda la preparación que tuvo de niño a joven para llegar al momento de la manifestación, ¿verdad? Donde empezó el ministerio y a acabarlo cuando fue a la cruz, ¿verdad? Fueron 3 años. Esos 3 años estuvieron llenos de dirección, de poder, de manifestación, de gloria, y de ir y de venir, y de tejes y manejes, ¿verdad? Con gente que se opone y la que necesitaba escuchar y la que fue liberada y los que fueron capacitados en ese proceso de 3 años, gracias a lo cual tenemos toda la enseñanza ministerial, pastoral y apostólica que hasta el día de hoy tenemos. Todo es por la obra del Espíritu Santo. Fíjate qué importante. Entonces, nosotros no podemos pensar que la obra de Dios sobrenatural quedó atrás. Si tú eres una persona de las que piensan porque así te enseñaron o porque así has creído que ya lo sobrenatural quedó atrás, te quiero decir que estamos totalmente fuera de lugar. Una cosa es que haya habido mala dirección, abusos y lo que tú quieras, que eso no va a quitar jamás el que Dios siga siendo el mismo y que la obra siga teniéndose que hacer y que el derramamiento del Espíritu Santo con poder quiere seguir haciéndolo en la iglesia porque para eso fuimos encomendados. La iglesia está llamada para eso. Estamos viviendo ya en la recta final de los últimos tiempos y de eso no voy a hablar ahorita porque es todo un tema, pero sí te voy a decir algo. A la iglesia nos toca hacer las obras de Dios y tenemos que entender que aun cuando hemos recibido un toque de Dios, cuando recibimos a Cristo, recibimos algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados en el Espíritu o somos bautizados en el Espíritu, recibimos otra porción, pero aún ninguna de esas dos cosas hablan de esa llenura que nosotros somos llamados a tener. Constantemente, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero fíjate, y yo te soy honesto con esto, yo sé que a mí me pasa que tengo del Señor, tengo del Espíritu, Dios me ha ungido, pero entiendo que a pesar de que tiene que ser constante, de repente me hace falta más. O sea, porque la llenura imagínate un vaso que lo llenas con agua y se desborda. Así debe ser la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que te llene a ti en lo personal, pero que sea tan grande que se desborda. Es la única manera de entender cómo un hombre como el apóstol Pedro o Pablo, ¿verdad? Al pasar cerca de alguien, su sombra o su cercanía producían milagros y señales sobrenaturales porque el Espíritu Santo estaba llenándolos de tal manera que se desbordaba de ellos y entonces pasaban todas estas cosas. Ahorita una de mis oraciones constantes es: Señor, lléname de tal manera que virtud salga de mí, como le pasó a Jesús con aquella mujer que le tocó el manto y salió de él virtud. Señor, así te pido que lo hagas conmigo y bueno, yo te invito a ti que me estás viendo, a nosotros te invitamos a que esta oración te la apropies y te la apropies hasta que suceda. Fíjate bien lo que te digo, hasta que suceda. ¿Y eso qué significa? Que tienes que someterte a Dios, que tienes que estar ahí delante de Él constantemente diciéndole: Señor, aquí estoy, úsame, y renunciando a todo lo que te estorba, renunciando a las cosas que pueden ser superficiales, no necesariamente son pecados, quiero que entiendas, ¿verdad? O sea, muchas veces tenemos que renunciar a cosas que pueden ser completamente normales, pero que nos estorban o que nos quitan tiempo para estar con el Señor. Y es algo que no debe ser, como les decía, algo místico, sino que debe ser como un compañerismo más natural, ¿no? Como lo tienes normal, como decíamos, con la persona que ves de carne y hueso. Porque, yo recuerdo remontándome a los días que yo me convertí, que conocí al Señor y todo, pues yo lo que quería era estar ahí con Él, ¿no? Y leía la palabra y el Señor me enseñaba tantas cosas y simplemente podía experimentar su presencia, ¿no? Era palpable su presencia. Pero también a veces, y sin buscarlo, cuando orábamos por alguna persona, el Señor se manifestaba
con poder y ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Entonces, no estamos hablando, como les digo, de algo complicado de entender, ¿no? Simplemente es, tú lo buscas, tú lo anhelas, pasas tiempo con el Señor y el Señor te da de su presencia, Él te llena, Él te abraza, te envuelve y está contigo de tal manera que, como dice Manuel, simplemente porque es así, cuando tú vas y oras por alguna persona, pues el Señor puede derramarse y manifestarse con poder de una manera libre, vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay ese compañerismo, ¿no? Yo me acuerdo tanto, también yo quería estar en cuanta conferencia hubiera, en cuanta clase hubiera, porque yo anhelaba saber todo acerca del Señor y tener todo. Y me acuerdo mucho que en ese tiempo, en alguno de los congresos a los que yo asistí, que era para los maestros de los niños, porque también necesitamos tanto el mover del Espíritu Santo con los Por niños, con los favor, jóvenes, urge, con los adolescentes. urge, urge. Yo me Permíteme, acuerdo, urge que tú, no solo nosotros, tú te comprometas para ser lleno del Espíritu Santo y todo lo que hagas y con toda persona con la que te relaciones sea tocada con el poder de Dios. Y nosotros como iglesia necesitamos que gente como tú, llena del Espíritu Santo, esté sirviendo, ayudando con personas que lo necesitan. Primeramente, ahorita mi esposa está hablando de los niños, pero estamos hablando de los jóvenes, de los matrimonios, adolescentes, a adultos, a ancianos, de todas las toda la personas. gente. Y no es un trabajo solamente de los pastores o algunos colaboradores. Esto es un trabajo de todos, pero todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Perdón, te interrumpí. Entonces yo escuché a un pastor que me impresionó mucho. Él decía en aquel entonces que ellos como congregación, él y la gente que servía con él, estaban diezmándole su tiempo al Señor en oración. O sea, no nada más diezmaban hablando de la parte económica, sino que decía él, si el día tiene 24 horas, por lo menos la gente que está conmigo tiene que estar dándole al Señor el diezmo de su tiempo en oración, en búsqueda de su presencia. Y eso me impactó muchísimo y me impactó mucho también la respuesta que ellos vieron de parte del Señor, como al Señor se agradó de ello, ¿no? Entonces la gente entraba porque tenía necesidad, ¿no? De conocerlo, porque se sentía con una profunda convicción de pecado. Bueno, el Señor hizo muchos milagros, ¿no? Ahí en la congregación, con la gente, con ellos. Y me acuerdo que yo dije, Señor, yo te necesito y yo quiero eso en mi vida porque nunca más quiero hablar de religión, ¿no? Yo sé que se trata de ti, de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Así es. Y yo te necesito, ¿no? Y necesito que tú te manifiestes a través de nosotros, en nosotros, para que la gente también pueda conocerte. Y bueno, creo que es un anhelo que siempre ha estado ahí. Y yo creo que ahorita está renovado. O sea, lo que mi esposa está diciendo como algo que pasó, obviamente fue así, pero ahorita, si tú y yo que estamos en este grupo, me estás preguntando, porque algunos lo han hecho, de hecho, me han preguntado, pastor, ¿qué piensa, qué siente, qué sigue? Bueno, aquí estamos mi esposa y yo diciéndote lo mismo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Qué sigue? Que el Espíritu Santo se derrame en nosotros de una manera renovada, fuerte, poderosa, que no solamente sea en nosotros, porque mira, podemos hacer una búsqueda personal y Dios se va a derramar. Siempre se los he dicho, pero yo tengo en mi corazón que sea algo de una relación de la iglesia, que nuestra congregación y quien quiera que me esté viendo de cualquier lugar tenga el mismo anhelo, pero que seamos buscadores de tal manera que encontremos que Dios se derrame con libertad en nosotros y que podamos de una manera normal, entrecomillado, como ya te dije hace rato, manifestar a Dios. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo se concreta eso. Pero ahorita mi esposa dijo una clave muy importante, una búsqueda incesante, constante, yo te digo, hasta que suceda. Porque cuando mi esposa dijo, y tuvieron algo muy bonito que Dios les empezó a respaldar, sí, porque empezó a suceder lo que estaban buscando.
Yo a veces pienso que nos hace falta como iglesia ser más diligentes en estar buscando hasta que ocurra que lo que Dios quiere hacer, y lo que quiere hacer se parece a lo que Jesús hacía, porque te lo acabo de decir, fuimos llamados por Dios para hacer las obras que Jesús hizo y según lo que él mismo Señor dijo, aún mayores. Entonces, todos, no solo los discípulos cercanos, sino todos los discípulos de Jesús tenían la consigna de manifestar a Dios. Por eso Jesús en la obra de la cruz hizo algo muy importante, abrir la oportunidad para que pudiéramos, gente ordinaria, común y corriente, como tú y como yo, ser llenos del poder y la presencia de Dios. Fíjate, en la segunda carta de Pedro hay un texto muy bonito. Nada más te quiero leer esta partecita donde dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Imagínate lo que estamos hablando, participantes de la naturaleza divina, es decir, algo pasa en nosotros que de repente estamos como conectados participando del poder de Dios mismo a través de nosotros. Entonces no es tan raro ni es tan loco pensar que deberíamos de tener claro que debemos ser cambiadores de circunstancias, de ordenar cosas como Jesús, ¿verdad? Que enmudeció la tempestad, que cambió las circunstancias, que levantó a los muertos. O sea, tienes que entender que la vida cristiana no es una vida ni aburrida ni religiosa, como ya lo dijo mi esposa, y a nosotros a veces nos desespera porque, bueno, obviamente yo como ser humano me meto de repente en la rutina. No por eso dejo de hablar y de proclamar las grandezas de Dios, pero estoy buscando la manifestación de su poder, ¿verdad? Pero de repente también te pido que tú te conectes en esa misma desesperación que tenemos como iglesia, porque el mundo necesita el brillo de la gloria de los hijos de Dios manifestarse. Olvídate de todo lo demás, que sí, que las leyes, que la gente, sí, todo eso está ahí, es horrible y es oscuro y está mal. Pero lo malo es que nosotros no estamos ya accionándonos. Y mira, a veces piensas, cuando escuchas eso de acción, yo pienso que alguna gente se imagina que salimos con pancartas, ¿verdad? A plantificarnos ahí enfrente de esto y de aquello. Eso lo haría si el Espíritu Santo me manda. Si el Espíritu Santo me manda a mí o a ti, como lo hizo con Juan el Bautista en su momento, ¿verdad? Para confrontar a Herodes, ¿no? Pues lo haremos. O sea, sí, pero como resultado de estar en la presencia de Dios y como resultado de obedecer el mandato de Dios para hacer algo, no porque nos prende la chispa de la desesperación y nos salimos a ver qué hacemos, porque eso no da fruto, tiene que ser en el Espíritu para que sea poderoso y se manifieste Dios respaldando. ¿Por qué va a respaldar? Porque estamos haciendo su voluntad, no la nuestra, ¿ok? Entonces eso lo insisto mucho porque sí necesitamos una búsqueda diligente de la presencia de Dios, mayor que la que sea que estés teniendo, hacer a un lado tus propios asuntos personales de temor, de angustia, de no sé qué tanta cosa, de necesidades. Déjaselo al Señor, ponlo en sus manos y métete con Él. Yo no sé si tú lo entiendes, pero si al día de mañana se me acaba la vida a mí, por ejemplo, hice lo que pude hacer hasta ese momento y ya no pude hacer nada más. Y lo mismo te pasa a ti. Por mucho que edifiques y trabajes y te pelees y esto y lo otro y no sé qué, si no ocupas tu tiempo diligentemente, el día menos pensado, Dios te llama a su presencia y ya no pudiste hacer más nada que lo que hiciste hacer hasta ese día que te llamó. Entonces, este es un llamado para todos los que lo están viendo, para recordar que fuimos y somos llamados por Dios, no nada más para sobrevivir en el mundo un rato, sino para manifestar su gloria y ser copartícipes con Él de su presencia en este mundo. Y el Señor nos ha permitido saber que está su Espíritu Santo con nosotros. Por ejemplo, dice aquí en Hechos 19, en el versículo 2, dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, hay gente que ni siquiera está entendiendo o no acaba de conocer acerca de Dios como debe de ser.
tal vez sabe que está el Señor, piensa que el Espíritu Santo es una paloma y en realidad no tiene idea de que el Espíritu Santo es Dios y es la persona de Dios que está ahora con nosotros, que el Señor Jesús dejó cuando Él regresó con el Padre, nos dio al Espíritu Santo que ahora está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el final, ¿no? Pero está con nosotros y hace cosas tremendas. Él es el que prácticamente nos está sustentando, ayudándonos a que permanezcamos en el Señor. Él obra milagros, Él nos consuela, como les decía, Él nos enseña, nos guía, nos da sabiduría, simplemente nos da su compañía, su amor, su abrazo, pero es Dios y Él es todopoderoso y Él es pues digno de igual, de honra, de alabanza, pues es Dios al final de cuentas, ¿no? Así es, entonces fíjate cómo estamos desperdiciando, voy a usar la palabra como desperdiciando todo el privilegio, toda la oportunidad, toda la bendición que Dios quiere que nosotros representemos en la tierra. El tiempo que Dios nos regale a cada uno o a todos en conjunto es algo que Él quiere que nosotros hagamos. Mira, yo sé que a veces las circunstancias, y ahorita, bueno, es más general, ¿no? Todo lo que ha estado ocurriendo. Pero nada de eso debería de apartarnos, sino por el contrario, si algo hemos podido hacer en este tiempo, haciendo a un lado, ¿verdad? La angustia y la tristeza y todo lo que ha pasado es meternos con eso. Y bueno, Señor, finalmente la vida en esta tierra es incierta en cuanto al tiempo, pero no queremos que sea improductiva o que sea infructuosa. Al contrario, queremos que sea una vida que sea plena y que te dé mucha gloria y que te dé mucho fruto y que tú te sientas como hablabas de Jesús, Señor Padre, ¿verdad? Tengo contentamiento en ti. A mí me encantaría que Dios en algún momento dijera, tengo contentamiento en ti, ¿no? Y es como un anhelo que tienes que tener tú también. Que Dios pueda decir, tengo contentamiento en ti, porque no solamente estás viviendo para ti o para tus cosas o para tu familia o para lo que tú necesitas. Eso es como superfluo, te voy a decir por qué. Porque si tú crees las promesas de Dios, dice el Señor que Él es nuestro proveedor y que no estemos afanados en nada de lo que sea indispensable, porque Él nos suple. Entonces, mientras el mundo está de cabeza y hablan de escasez y todo el rollo, en realidad los hijos de Dios deben de tener claro, debemos tener claro, que nuestro Padre es sustentador, proveedor y que no debemos de estar afanados en eso, sino en buscarlo, en conectarnos con Él, que es la fuente de la gloria, de la presencia, de la unción, del fuego, del poder, con quien vamos a ir a dar al final de cuentas cuando nos vayamos de esta tierra, ¿verdad? Allá ya va a ser diferente, no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aquí. Pero mientras estamos aquí, debe ser un anhelo, debe ser un deseo y además debemos de atrevernos. Mira, yo sé que tú pasas a veces por situaciones difíciles como todos y de repente dices, ¿qué no será que hay algún espíritu, un demonio, un mugroso demonio que está tratando de aplastarme o hacerme sentir mal o lo que sea? Pues párate y ve y di, Señor, en el nombre de Jesús yo echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi negocio, de lo que sea, a cualquier cosa que no venga de ti en el nombre de Jesús. Y eso cuando no lo sabes. Pero hay veces que el Espíritu Santo ya te capacitó con un don que se llama discernimiento de espíritus y a veces clarito lo ves. Dice, aquí hay un espíritu de mentira, o aquí hay un espíritu de depresión, o aquí hay un espíritu de muerte, o de suicidio, o de lo que tú quieras, ¿no? Y lo identificas, y lo señalas, y le dices, te vas en el nombre de Jesús, y entonces te entra un coraje santo, y dices, no te voy a permitir que me sigas robando en mi vida, en mi casa, en mi familia, te largas en el nombre de Jesús. Y eso es parte de lo que empezamos a hacer. Te vistes de Dios en la mañana, la gente que sale de su casa, ¿verdad? Yo te invito a que hasta tienes que levantar media hora antes. Ay, que me voy muy temprano. Bueno, pues te animo a que lo hagas. Levántate un poco antes, de rodillas, preséntate delante de Dios antes que otra cosa y considera que necesitas la llenura y la vestidura de Dios para salir a enfrentar ese mundo loco al que vas a salir.
Tú no sabes si vas a regresar ese día y no te tengo que decir todas las cosas que te acechan naturalmente, ¿verdad? Sino que es real, aún el acecho es real, pero la presencia de Dios en tu vida tiene que ser de tal magnitud que neutralices a los asaltantes, que neutralices los accidentes que pueden ocurrir, que neutralices la falta de empleo o de ingresos que puedes llegar a tener porque se acabe el trabajo en donde estés o porque se acabó. Tú no vives dependiendo de esas cosas, tú vives dependiendo del Señor, pero necesitamos comprender que eso es real cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Y es que Jesús, tiene que darte claro, toda la obra de Jesús, la que hizo y que está manifiesta en los evangelios, está lleno del Espíritu Santo. Tiene que pagar el impuesto. Le dice a Pedro, ve y pesca un pez, saca una moneda y paga tu impuesto y el mío. ¿Qué pasó? Que Jesús, es que Jesús no trabajaba. Sí, sí trabajaba y trabajaba mucho. Nada más que no en la dimensión humana, en la dimensión divina. ¿Y qué tenía que hacer? Mientras está en el mundo, tiene que haber una provisión de parte de Dios para los que lo aman y le buscan porque están haciendo la voluntad del Señor y nada les falta. Ese es el testimonio de Jesús. Y es el que tenemos que buscar nosotros. No vivir en nuestra vida, hacer lo que queremos y entonces pedir que Dios nos supla todo. Eso no funciona. Funciona que estemos en el centro de la voluntad de Dios y entonces el Señor nos bendice. Y de todas maneras te bendice porque eres su hijo, quiero que sepas. Pero especialmente te bendice cuando estás en el centro de su voluntad, porque estás haciendo lo que a Él le importa y le conviene y lo que tú tienes que hacer según su voluntad. Y la vida con el Espíritu Santo, la vida con Dios, pero llenos del Espíritu Santo, es muy emocionante también, lo puedo decir. Por ejemplo, en el pasaje que les leía del libro de los Hechos, estas personas que no habían escuchado siquiera que había Espíritu Santo, entonces Pablo les impone las manos y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a moverse en lo sobrenatural, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar y vino esta capacitación de alguna manera, pero también un testimonio, ¿no? De la presencia de Dios, de la manera en que Él opera y cuando nosotros estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, el Señor nos va guiando, el Señor te alerta, el Señor te advierte de cosas que vas a enfrentar, por ejemplo, ¿no? Lo podemos dar como testimonio, Él te avisa, Él te pone pues en alerta para que tú estés orando, para que de alguna manera estés anticipándote ya a lo que vas a hacer respecto a lo que Él te muestra. En realidad la vida cristiana con el Espíritu Santo es una vida sobrenatural y muy emocionante. Es muy emocionante. Muy emocionante porque a mí me gusta ver cómo Él se mueve, cómo Él rompe cadenas de la gente, cómo Él trae libertad, cómo Él rescata, cómo Él provee de manera sobrenatural y cómo transforma vidas, pero eso solo lo hace Él, ¿no? No puede ser una cuestión de psicología o de religiosidad. Claro, mira, te voy a contar un par de testimonios que me vienen a la mente. Un día manejando en carretera, veníamos mi esposa y yo, íbamos hacia una ciudad para predicar la palabra y yo venía manejando, era temprano en la mañana, no estaba oscuro, estaba de día, pero veníamos platicando, no me acuerdo si hasta orando, no me acuerdo, veníamos platicando y de repente yo sentí como el volante me lo movieron, o sea, yo, así como ves, vengo aquí, estoy en una recta y de repente mi volante hizo esto y yo me cambié de carril y de repente regresé al carril, pero yo no moví el volante y entonces volteo a ver a mi esposa y le digo, ¿qué fue eso? Y me dice ella, pues ella ni cuenta se había dado de lo que había pasado. En eso yo volteo al retrovisor y justo donde pasó lo que te digo, había un bache que yo nunca vi, ni de lejos ni de cerca. Entonces el Espíritu Santo había enviado un ángel, o yo no sé cómo lo hizo, pero me movió para que no cayera en ese hoyo y regresé. Y en ese momento me vino la palabra, ¿verdad? Que dice que Él iba a mandar a sus ángeles para que tú no tropezaras o cayeras, o para guardarte y para librarte. Fíjate qué impresionante. Es un ejemplo. Obviamente hay muchos y cada uno a lo mejor tiene un testimonio diferente. Yo estoy hablando del que yo me acordé ahorita. Pero así como ese testimonio,
que me habla de algo que aparentemente es sencillo, que no lo es algo sobrenatural, ¿verdad? Totalmente inesperado, impresionante. Yo no sé de qué accidente nos libró. Yo no sé si algo terrible hubiera ocurrido, no lo sé. Yo lo único que sé es que nosotros cada vez que salimos de casa, encomendamos nuestro camino al Señor, le pedimos que nos llene el Espíritu de Dios. Máxime en esa ocasión íbamos a predicar su palabra y que nos guardara en nuestra entrada y nuestra salida. Y cada vez que lo hacemos, ya sea un coche, un camión, un avión, como sea que viajemos, siempre nos encomendamos al Señor y estamos seguros de su bendición y protección. Es un ejemplo. Y como ese te puedo dar muchos. Buscándolo, orando. Me acuerdo muy bien cuando empecé a predicar en la iglesia donde yo asistía, que me dieron oportunidad. Yo siempre me pongo muy nervioso para predicar. Aquí está mi esposa que se los puede decir. Ahí tú pensarás que para mí es fácil. Tengo cierta práctica, pero yo me sigo poniendo nervioso, ¿no? Y yo pienso que es porque me importa y bueno, en fin. Ese día era muy de las primeras veces. Me encerré en mi oficina porque yo trabajaba en la iglesia y empecé a orar. Le dije, Señor, háblame, dime qué tengo que hacer, ¿no? Y yo estaba pensando un mensaje y de repente fue increíble porque el Señor me movió, ¿verdad? Completamente y me llevó a un pasaje. Le dije, pero Señor, es que yo no he preparado nada que ver con esto. Y era una cosa, una lucha inclusive, ¿no? Pues dije, no, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si quieres que predique de esto, aunque no sé ni cómo voy a hablar de esto, y el Señor, fue tan impresionante el respaldo de Dios porque yo puse atención, supe qué era lo que quería y entendí que ese era el mensaje y ya no prediqué lo que yo creía que se tenía que predicar, sino lo que Él quería que se predicara y fue una cosa absolutamente distinta. Otra ocasión, llegó un individuo joven, tenía él, era dueño de un par de camionetas, si mal no recuerdo, de transporte público, y había tenido muchas situaciones complicadas. El caso estaba en la consejería y a mí se me ocurrió algo que nunca hago, es una cosa, es rara, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Ponme tus manos en la mesa, por favor. Yo pensé, yo vi en mi espíritu que él ponía sus manos en mi escritorio y yo puse mis manos sobre las suyas. En el momento que yo puse mis manos sobre las manos de este hombre, pegó un grito, un alarido y empezó a tener una liberación impresionante de unos demonios horribles, horribles que lo tenían atrapado, ¿no? Y yo estaba impactado, pero obviamente tomé autoridad y eché fuera esos demonios, pero a mí me impresionó la dirección del Espíritu Santo de cómo hacerlo, porque yo podía haber orado de otra manera, esperado, batallado, pero no, el Señor me dijo, ponle tus manos en sus manos. Y a la hora que yo le pongo las manos, haz de cuenta que hubiera sido una cosa eléctrica, así una descarga de Dios, ¡bum! ¿No? Y en ese momento, ¡bum! Salió así alaridos tremendos y salió corriendo, o huyendo ese espíritu. Bueno, fueron varios, de hecho, ¿no? Y así como eso, pues son experiencias sobrenaturales que Dios te da cuando estás en esto. Y no porque somos pastores, ¿no? Claro, simplemente porque somos sus hijos. Así es. Y hay cosas pues todavía más sencillas, pero que el Señor aún en eso, Él tiene cuidado. Y alguna vez me acuerdo que hace unos años atrás estábamos en la casa y de repente el Señor me dijo que teníamos que alistarnos porque iba a llegar una visita, ¿no? Y no nos hubiera gustado pues que nos encontrara con las fachas que andábamos y que no estuviéramos preparados para recibirla, ¿no? Porque además pues no sabíamos, o sea, obviamente no nos avisó que iba. Y yo dije, ay, ¿estaré escuchando bien o no? Pero hicimos caso y efectivamente de rato llegó la persona que el Señor me había dicho que iba a llegar. Entonces yo dije, wow, aún de las cosas más sencillas, porque pues realmente esto que les platico no es algo trascendente, ¿verdad? Para su reino ni para la salvación de nadie, pero el Señor tuvo ese cuidado, ¿no? Por ejemplo, en una situación que no era tal vez tan importante, sin embargo, él me dijo al respecto que iba a llegar y en alguna otra ocasión también porque la palabra dice que él iba a dar sueños y que iba a dar visiones
Entonces, a través de los sueños, el Señor también me ha hablado muchas cosas. Y en esa ocasión una pareja había solicitado una cita porque quería platicar con nosotros. Y en la noche el Señor me dejó ver el asunto del cual se trataba y trató conmigo y nos dio dirección de lo que teníamos que hacer. Todo lo hizo en ese sueño. Y yo le platiqué a Manuel cuando nos despertamos, de tal manera que cuando llegó la pareja con nosotros a platicar, empezó diciendo justamente lo que yo había visto en mi sueño. Y como ya el Señor nos había dicho todo el asunto y lo que teníamos que hacer, pues ya fue más fácil, Pues ¿no? sencillo. Y fue conforme a lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y tuvo un buen resultado, ¿no? Bueno, yo quiero decir que ese testimonio que está dando mi esposa es muy importante porque se parece a lo que tú podrías haber leído en la Biblia, en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando el Señor le dice o le muestra o le habla en sueños a tal o cual persona y le va a decir y le muestra lo que viene, lo que va a pasar y lo que tiene que hacer, pues es lo que lees. ¿Qué es eso? Esa es la vida del Espíritu, es la escuela del Espíritu. Y te vuelvo a repetir, no es solamente para los pastores, no solamente es para nosotros. Sí es para nosotros, pero no solamente es para nosotros. Nosotros necesitamos aprender a movernos en el Espíritu. El Espíritu es una forma, es la realidad, es lo que va a trascender. Todo lo demás es físico y se acaba, incluso esta carne física se va a acabar, pero lo que somos interiormente, el contacto que tenemos con Dios y aún con el mundo espiritual, aún contrario a Dios y a nosotros, es real, ¿no? Entonces sí te avisa Dios, claro que te avisa. A mí ha habido ocasiones que me dice el Señor clarito, ¿no? Aclama mi nombre o bendice a este grupo de personas antes de que entren a tal lugar. O sea, ¿por qué? Porque hay una acechanza que no la vemos con los ojos, pero que está ahí. Tú me has oído a lo mejor cuando oro y digo, Señor, que las cosas que no se ven, ¿verdad? Líbranos, haznos invisibles a los malignos y perversos en el nombre de Jesús, porque necesitamos tu dirección y tu protección en toda situación y en todo momento. Tenemos conciencia, según la palabra de Dios, la Escritura, que hay adversarios, tanto demonios como gente perversa que normalmente está en convenio con demonios. Y esas personas y esos espíritus se levantan en contra de Dios y su palabra. Nosotros estamos llamados para hacer lo que a Él, a Jesús, le agrada. Y el enemigo quiere tratar de impedir o detener que nosotros estemos involucrados con Dios de tal manera que podamos manifestar su gloria. Así que te voy a decir otra vez, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Tú, estoy seguro, tienes testimonio de que a ti no te falta nada en tu casa ni en tu vida, por difíciles que se hayan puesto las cosas. Alguna puerta se abrió, alguien te dio, de alguna manera pasó, que a ti no te falta nada. Es un testimonio de la provisión de Dios, por ejemplo, ¿no? Y si te agarras de ahí como una parte de todo lo que hace Dios, es como un principio, es el inicio de lo que viene. Yo quiero ver la gloria de Dios mayormente manifiesta. Yo quiero seguir teniendo visiones, sueños, que Dios me siga usando y más aún de lo que ya me ha usado. Muchas veces me ha usado, con algunos de ustedes inclusive, para decirles cosas que simplemente Dios me las mostró, como Claudia lo explicó ahorita. Eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo. Pero no solo se trata de nosotros, nuestra familia, la iglesia, lo local, se trata de lo que Dios nos está llamando para impactar, primero que nada, la región en la que vivimos. Y a partir de ahí, el país, las ciudades, ¿verdad? Aún otras naciones de la tierra. Dios a veces nos ha llamado a orar por personas que ni conocemos, que están en otros países, en otros lugares, ni entendemos por qué Dios hace así, pero lo hace, ¿no? Y eso es parte de su obra, porque somos la iglesia, estamos llamados a que la gente que no conoce a Dios pueda conocerlo a través de nosotros, pero a la vez para que nosotros seamos partícipes de la bendición de su presencia y de su gloria. Y es algo que, como dice Manuel, es para todos. Y por eso yo les mencionaba que es el anhelo de nuestro corazón y nuestras oraciones, y deberían también ser las de todos,
que los jóvenes, los adolescentes, los niños puedan también vivir estas cosas, experimentar la presencia del Señor. Creo que a veces los dejamos como para el futuro, ¿no? Pero pues este también es el presente de ellos y para ellos también es todo lo que el Señor habla y dice en la palabra. Y para ellos también es toda la instrucción que encontramos ahí, pero también para ellos es el Espíritu Santo de Dios. Y también los niños, cuando son impactados de esta manera, digo, yo tengo testimonio de esto, ¿no? Y los niños sienten esa necesidad de orar por otras personas, que otras personas también vuelvan sus corazones al Señor. Saben que pueden poner las manos sobre la gente que está enferma y que pueden sanar, pero eso no debe ser nada más para unos cuantos, sino tiene que ser para todos los pequeños, primero para los que ya son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sus familias, sus padres, los mismos maestros, pastores, tenemos que ser facilitadores de esto para ellos, ¿no? Pero también por los niños que aún no han conocido del Señor, que también ellos puedan ser impactados junto con sus familias y que sea esta obra que el Señor quiere hacer en este tiempo. Así es. Pero bueno, ya casi se acabó el tiempo y queremos hacer orar, ¿no? Porque está bien que hablemos, como ya lo dijimos, pero también necesitamos orar. Y orar, sí, como dice Jenny Palafox, que nos está visitando en este día. Saludos, Jenny. Si nosotros tenemos claro que los niños tienen que ser vistos como que es hoy, o sea, es como dice ella, es un presente con futuro. Los que ya tenemos cierta edad, pues ya pasamos mucha vida y bueno, tenemos todavía cosas que hacer, pero los niños tienen que actuar y ser dirigidos desde ahorita y para lo que viene después. No los podemos, no estemos pensando en ellos en función de será en el futuro cuando, no. Dios los viste de poder igual. Y a través de una oración de un niño puede haber una resurrección, una sanidad, una liberación. Cualquier cosa puede pasar a través de la fe de un niño. Entonces, ni los menosprecies, ni los tengas en poco y sobre todo, jálalos, mételos, hazlos que tengan un encuentro con el Espíritu Santo, porque ellos son mucho más sensibles y tienen mucho menos prejuicios que nosotros para poder experimentar con libertad la obra del Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque nos estás permitiendo hablar de esto. Seguramente vamos a continuar hablando de esto la próxima semana, Señor, y mientras tú así nos lo pongas, queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú estés presente en medio de nosotros, en cada uno de los que estamos aquí reunidos, ahí donde cada uno está escuchando la palabra y esta conversación. Te pido, Dios, que tú toques y llenes con tu presencia y gloria a cada persona, que le des paz al que la necesita, que le des seguridad al que lo necesita. Señor, que traigas esa convicción de que tú eres real, poderoso y que estás para dar, para bendecir, para impartir, para regalar, para darte a nosotros, porque la obra de Cristo es más que suficiente. La sangre derramada de Jesús es y ha sido más que suficiente para darnos y otorgarnos de tu bendición y presencia. Señor, queremos ser agentes activos en el mundo que manifiesten tu gloria y cumplan el propósito para el cual hemos sido llamados para esta tierra. Señor, estamos seguros de la capacitación que nos das, pero de los dones que nos entregas y también del poder que derramas en nosotros. Señor, ayúdanos a caminar para concretar, para realizar, para llevar a cabo, Señor, la obra, la tarea, el llamado que nos has puesto a hacer. Y como te dije hace un momento enfrente de todos, y te lo vuelvo a decir ahorita, ayúdanos a llenarnos de tu presencia, llénanos de tu presencia de tal manera, Señor, que podamos sentir cómo se desborda tu presencia de nosotros, cómo virtud sale de nosotros, que la gente que nos rodea, te conozca o no, pueda sentir el toque de tu presencia y de tu gloria, Señor. Enviamos tu bendición. Te pido, Espíritu Santo, si alguno de los que nos están viendo o van a ver después este video, aún no son llenos de tu Espíritu o no están
saturados de tu presencia, Señor. Desbórdate con poder y gloria en y a través de ellos. Rebásales y rebásanos a todos. Este mundo necesita la manifestación gloriosa de tus hijos. No tomes en cuenta nuestras debilidades y pecados, sino toma en cuenta la obra de Cristo, con la cual fuimos comprados, Señor, y con la cual tú nos diste un derecho que no teníamos para ser llenos de tu Espíritu. Dios, este mundo te necesita, nosotros te necesitamos y estamos dispuestos para que tú nos puedas utilizar y puedas dirigirnos y guiarnos para hacer tu perfecta voluntad y andar en tus caminos y hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Señor, te necesitamos, Espíritu Santo, y te pedimos que Señor. Tú vengas a la vida y al corazón, a la casa de cada una de las personas que está participando de este video, Señor, y que puedan los que aún no te han conocido, Señor, encontrarse también con este Dios hermoso, precioso, Señor, que abraza, que se hace presente de una manera manifiesta, Señor, un Dios que está con nosotros todo el tiempo y que nunca nos deja, Señor. Gracias por tu obra, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por habernos guiado hacia Jesucristo, por habernos convencido, Señor. Gracias, Señor, por a pesar de nuestra dureza o a pesar de toda la incredulidad, nunca abandonaste, Señor, sino que y perseveraste en tratar en nuestros corazones con amor, Señor, y nos has permitido conocerte, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, desarrollar esta relación de una manera más profunda, Señor, en este tiempo, Señor, y que podamos también llevar mucho fruto, pero también dar gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que el tema está siendo fantástico. Yo creo que vamos a seguir hablando, obviamente, del Espíritu Santo. Y bueno, también llegar, ¿no? Llegar a todos. Que el Espíritu de Dios nos ayude y sigamos perseverando, porque si vamos a estar hablando, pero tienes tarea. Busca a Dios de una manera tal que la próxima semana que hablemos, tú ya traigas un testimonio de algo que pasó en tu vida a partir de esto. ¿Te parece? Esa es tu tarea y también la nuestra. Entonces, bueno, pues gusto en saludarlos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos a todos. En persona, híjole, veo a varias personas ahí, a Guillermo, a la señora Mina, estoy viendo a la señora Lilia, estoy viendo a Carlos Trejo, estoy viendo a Mahatma, me da la impresión, a Mirella, bueno, a la señora Libra, bueno, todos, disculpen si alguien no mencionó a Jorge Joachim, también por ahí está. Vemos a todos ustedes, gracias, los amamos, los bendecimos, gracias por estar un ratito con nosotros y con el favor de Dios nos vemos la semana que viene. Nos vemos el domingo también, los que se congregan con nosotros. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.